11:42, continuamos con más de Noticias Globovisión Internacionales. En este momento le damos la bienvenida a Nacho Montes de Oca. Él nos acompaña y es periodista y analista internacional. Nacho, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Nacho, quisiera que nos acompañaras a contextualizar un poco más acerca de lo que sucedió recientemente este martes. Todo un terremoto político en Europa. Así ha sido calificado en distintos medios de comunicación y ha sido por esta reacción o esta posición de Francia en la que no descartaba el envío de tropas a Ucrania. Por supuesto, esto generó la reacción de distintos países europeos, aliados occidentales de Ucrania e incluso la Casa Blanca, Nacho. Sí, en realidad hay que leer la noticia con el contexto adecuado. La realidad es que en la última reunión de seguridad de Múnich se trató la idea de desplazar algún tipo de tropas de apoyo a Ucrania, tropas de la OTAN, y Francia tomó la delantera dentro de una disputa para saber cuál es el país que lleva la delantera en la agenda de seguridad. Todo esto dentro de un escenario en donde Europa está reaccionando a un retiro progresivo de Estados Unidos frente a la idea de un triunfo de Trump, que ya prometió que no se va a involucrar en la misma medida que el actual presidente Biden. Si se lo lee en esta clave, tiene un sentido político claro, y Rusia contestó con el mismo sentido, advirtiendo que en caso de producirse ese desplazamiento de tropas de la OTAN a Ucrania, entrarían en guerra. Nacho, y además ya mencionabas la posición de Rusia, que por supuesto reaccionó un poco alarmada quizás por esta posición, pero de alguna manera podría ver Rusia con buenos ojos esta especie quizás de contradicción de los aliados occidentales de Ucrania. Está claro que Rusia está aprovechando cada oportunidad para explotar las divergencias internas dentro de Europa. En este sentido, la amenaza de una guerra nuclear no es una novedad, porque si recordamos, las líneas rojas que estableció Rusia desde febrero de 2022 han sido varias y han sido sobrepasadas. La estrategia de Putin es claramente explotar la postura de Francia para aumentar las contradicciones y explotar las respuestas negativas que obtuvo el presidente francés frente a esta declaración, que es meramente política y que no tiene por ahora capacidad de llevarse a cabo, porque la OTAN tiene que autorizar ese desplazamiento, y solamente Francia y Holanda se mostraron de acuerdo, y el resto de los países o se mostraron en contra o mostraron dudas. Y esto podría mostrar quizás un poco las divisiones que hay entre los aliados occidentales en la posición y en el financiamiento, en el apoyo a Ucrania, que bueno, ya cumple 2 años este conflicto además, sobre todo cuando además Estados Unidos está viendo problemas de financiamiento, no solo a Ucrania, sino también a Israel por las divisiones entre republicanos y demócratas en el Congreso. Exactamente, esa es la interpretación correcta. Europa está en una crisis en este momento de adaptación, en donde tiene que tomar las medidas frente a lo que sería un divorcio estratégico con Estados Unidos en el caso del triunfo de Trump, y donde tiene que hacerse cargo de sus responsabilidades, porque es un conflicto que está sucediendo en Europa y que al menos a una parte del electorado de Estados Unidos no le interesa seguir apoyando. Entonces, más allá del apoyo militar a Ucrania, también hay un complejo movimiento político para que Europa, y esta vez aunándose con Israel, a partir de que también Israel está viendo cortada su asistencia de parte de Estados Unidos, empiezan a asumir responsabilidades de seguridad estratégica y regional que van más allá de la relación que ya tienen dentro de la OTAN con Estados Unidos. Lo que estamos viendo es una crisis de adaptación. No llega a ser una crisis que pueda comprometer el apoyo a Ucrania, porque ayer mismo la Unión Europea aprobó un paquete de 50.000 millones de euros para los próximos años de asistencia a Ucrania en lo militar y en lo financiero, de manera que no está en riesgo el apoyo a Ucrania. Lo que sí está en crisis es la relación interna dentro de Europa para hacerse cargo de su seguridad, y a su vez la relación con los Estados Unidos. Además, Nacho, por lo que he visto recientemente, Janet Yellen, que es la secretaria de Tesoro de Estados Unidos, Secretaría del Tesoro de Estados Unidos, buscaba una propuesta en la que los activos congelados de Rusia se trasladaran a Ucrania. ¿Esto es posible? ¿Cómo funciona este tipo de negociación? No solamente es posible, sino que es algo que el gobierno de Biden está intentando. Pero hay que explicar algo. De esos 300.000 millones de euros de activos, no solo de reservas, sino de activos de personas y empresas rusas,
Una parte está depositada en Estados Unidos, 100.000 millones, y otros 200.000 están en Bélgica, en manos de la Unión Europea. Para lograr traspasar ese dinero a Ucrania, en el caso de Estados Unidos se necesita un permiso presidencial. Y en el caso de que encontraran un subterfugio para evitarlo, aún tendrían que afrontar una censura del Congreso. Por eso no se hace directamente, pese a que es claro que el gobierno de Biden quiere transferir ese dinero y luego tiene que obtener el apoyo de los europeos, cosa que nos vuelve al problema anterior, que es que los europeos antes tienen que ponerse de acuerdo de hasta dónde van a llegar en el apoyo a Ucrania, porque entregar esos activos a Ucrania es un camino que no tiene regreso y que implicaría elevar aún más la escalada del conflicto con Rusia. Bueno, Nacho, y además hemos visto como incluso Francia debió como que aclarar lo que había dicho recientemente con el envío de tropas a Ucrania. Muchísimas gracias, Nacho, por acompañarnos. Gracias a ustedes.